Buenos días a todos al canal. En el vídeo de hoy lo que os voy a comentar es el tema de los incendios que se están dando actualmente y que todos los años tenemos una y otra vez que se nos quema media España. Y yo lo que quiero reflexionar son dos cosas que he visto en la página web del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es donde me he ido a informar, y os traigo esta información para que cada uno saque sus propias conclusiones y vea al respecto qué se puede hacer con ello. Vamos a ver, en esta página web, en el apartado de biodiversidad y bosques, tenemos el apartado incendios forestales. Cuando entramos en ella, encontramos en un apartado que es estadística y partes diarios, que es donde yo os voy a enseñar los avances informativos, una tabla muy curiosa, que es el avance informativo a 1 de enero, desde el 1 de enero a 10 de julio de 2022. Vale, pues cuando entramos en esta tabla, la tengo aquí abierta varias veces, cuando entramos en esta tabla, lo que vemos es que tenemos unos datos estadísticos desde 2012 a 2022 con el número de conatos de incendio y el número de incendios que suceden cada año, y lo que quiero enseñaros es la media anual, ¿vale? El número de conatos de incendio según esta tabla son aquellos que son inferiores a 1 hectárea. 1 hectárea, para el que no se haga una idea, es un cuadrado de 100 metros de lado, con lo cual son 10.000 metros cuadrados, o sea que nada mal. Yo entiendo que en este rango de menor a 1 hectárea van desde el típico contenedor que se incendia o el típico incendio pequeñito al que llega casi a 1 hectárea, pero bueno, que no está nada mal, ¿eh? Un incendio. Bueno, pues la media anual son 3.433. Y luego, el número de incendios que supera a 1 hectárea son 2.074. 2.074 incendios, en total 5.507, que no son los que nosotros oímos en las noticias. O sea, que se han dado 5.507 incendios de media, de los cuales ni nos enteramos. Claro, nos estamos enterando de los que están totalmente descontrolados o causan bajas humanas, que es tremendo. Pero esto, que haya esta cantidad de incendios, a mí lo que me hace pensar es en la causalidad, que es el motivo un poco también de este vídeo, donde yo quiero también poner la atención, no solo la cantidad de incendios que no sabemos que están dándose, sino la causalidad. Os voy a enseñar en la misma página web del Ministerio, en la parte de divulgación, de campaña divulgativa, un tríptico que hay o un PDF que hay en el que te informan de este tema y que hacen una pequeña, una somera descripción. Aquí también, ahora os voy a enseñar también un tríptico para el decenio de 2004 a 2013 que es todavía más llamativo y que los porcentajes son súper parecidos. Pero aquí viene el primer dato tremendo, y es que el fuego natural solo lo causa el 5% de los incendios. El fuego natural, o sea, aquel que se da por causas naturales, para que digamos así, sencillamente es el que no tiene la culpa a nadie. Si cae un rayo en una tormenta eléctrica y se incendia ese monte, eso es un fuego de causas naturales. El típico ejemplo es ese, un rayo cayendo. En este caso, solo tiene un 5% de causalidad. Los fuegos intencionados dice que son los más numerosos y son por causas humanas, por la actividad humana, es decir, es clave, el ser humano es clave en la generación de incendios. Los intencionados representan el 60% de los casos, nada menos que el 60% intencionado. Y luego, por otro lado, el 28% son negligencias y accidentes. En este caso hay que matizar que la intención no solo se refiere a la mala intención, se refiere a que alguien está utilizando un fuego intencionadamente. Luego las negligencias son el yo no quería o el yo creía y yo pensé, lo mismo que los accidentes, o sea, ahí hay que distinguir. Pero lo que para poder ahondar un poquito más en esto, os voy a enseñar el tríptico que tengo bajado de junio de 2015, en el que vemos que los porcentajes son súper parecidos, pero nos hace ver muy bien este motivo, esto que os estoy comentando ahora. ¿Cuáles son las causas? Vemos que en este decenio sigue siendo un 53%, un porcentaje elevadísimo los fuegos intencionados, un 25% las negligencias y accidentes, y las causas desconocidas en este caso era un 13%. Pero las causas naturales, por rayos y cosas así, siguen siendo un 4%, un porcentaje bajísimo. Bajísimo, o sea, de nuevo es la actividad humana la que está generando este problema. Y yo por eso quiero enfocar un poco el motivo del vídeo y la atención a esto es que si queremos arreglar este problema de que se nos quemen los bosques, no es solamente generar esfuerzo para poner medios de extinción, que sí, que todo eso está bien, pero las causas
de la generación de incendios es donde yo me enfocaría de verdad la atención. Porque fijaros, en este mismo tríptico, las motivaciones sociales por las que se originan incendios son, según estas tablas estadísticas del Ministerio, un 34% el empleo del fuego en prácticas agrícolas, ¿vale? Un 25% aproximadamente en otras actividades, que esto es un popurrí, un cajón desastre en el que están la eliminación de basuras, las líneas eléctricas relacionados con la caza, trabajos forestales, uso údico del bosque, bueno, distintos motivos por los que se generan incendios, que tampoco son nada desdeñables, ¿eh? Aquí tenemos incluso hasta, bueno, de todo. El empleo de, luego, otro porcentaje también elevadísimo es el empleo de fuego en prácticas ganaderas, que es casi un 20%. Con todo esto, me llama la atención que los enfermos mentales, es decir, los famosos pirómanos, siguen siendo un 5% y las colillas son un 3%. O sea que realmente generar un incendio o las causas por las que se originan estos incendios, de nuevo tenemos que son la actividad humana y nuestra interacción, ya sea por motivos económicos o por motivos sociales. Y yo ahí donde pondría la atención y de cara a solucionar esto, que cada uno analice y reflexione sobre estos datos que os he enseñado, porque yo pienso que si queremos solucionar el problema, desde luego hay que poner muchos medios, pero el principal problema es que cuando tú tienes un incendio hecho por causas naturales, es decir, cae un rayo y se empieza a incendiar, eso no va con mala fe. Eso llegan los medios aéreos y lo pueden controlar relativamente bien. El problema es cuando te encienden 5 o 6 focos a la vez de fuego con acelerantes y teniendo en cuenta, por ejemplo, la peor hora del día y además las rachas de viento, en momentos en que haya viento. Ahí es cuando da igual los medios materiales y medios aéreos que tengas. Luego, por tanto, yo me enfocaría en las causas, en especial en los fuegos intencionados y de mala fe. Así que nada, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.